Bienvenidos de nuevo a las conferencias de principio divino y vamos a continuar ahora con la segunda parte. Ya hemos visto el día de la creación, principios de la creación, y ahora vamos a ver la segunda parte, que es la causa del mal. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué es el mal? ¿Y cómo lo podemos vencer? Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta, como ya lo dije también en la introducción, es que el hombre, el ser humano, cualquier persona está en un estado de contradicción, porque por una parte tenemos esa parte original, la mente original, que nos impulsa hacia hacer el bien, que basado en el amor verdadero apoya el propósito de la creación, las tres grandes bendiciones: sentir alegría, dar alegría a los demás, vivir en armonía y colaborando unos con otros, y tener pensamientos, palabras y acciones que están hechas desinteresadamente por el bien de los demás. Pero, como ya dije antes también, hay otro impulso dentro de la propia persona que en ocasiones y a veces y a menudo pues nos llevan al lado opuesto, a nuestro lado oscuro, que lo tenemos todos, que está basado en todo lo contrario, en el egoísmo, en un amor falso, que está opuesto al propósito de la creación porque es egocéntrica, y son pensamientos, palabras y acciones hechas por el propio bien de uno a expensas de los demás. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación? Como ya dije en la introducción, si esta fuera la situación normal, natural del ser humano, pues deberíamos vivir así para siempre y siempre habría conflictos, guerras, divisiones, separaciones, etc. Sin embargo, vamos a ver que no, que en ese ideal que Dios tenía hubo un desvío ya desde el mismo principio. Como dije antes, nuestros primeros padres, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, Adán y Eva, según la Biblia, pues tenían esa misión muy importante de establecer una tradición familiar donde Dios, el amor de Dios, sería el centro, y que ellos primero tenían que haber madurado como hombre y mujer individualmente, como personas, para luego crear esa tradición familiar basado en el amor verdadero de vivir por el bien unos de otros. Y esto se habría multiplicado. Sin embargo, ahora vamos a ver, según pues, la historia en el Génesis y cualquier otras religiones, también mitologías, todos tienen una historia para indicarnos que algo fue mal en el principio, por la cual la maldad entró en el mundo. Y vamos a analizar básicamente, según la tradición judía cristiana, el relato de la Biblia en una nueva luz. ¿Qué nos dice el Génesis? Y estando ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Eso fue antes de pecar, en el Génesis 2:25. Pero ya después de pecar fue diferente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En otras palabras, sintieron vergüenza de su desnudez. Pero sin embargo hemos visto
que antes de haber pecado no estaban ya desnudos, pero no sentían vergüenza. O sea, esto ya es una indicación. O sea, ¿qué nos quiere decir o qué nos dice este relato? Sin entrar en muchos detalles de todos los símbolos, pues simplemente, básicamente nos está diciendo que Dios creó a ese primer hombre, esa primera mujer, y que en ese jardín del Edén, que representa el ideal de la creación, y que también estaba una serpiente presente con Adán y Eva. El árbol de la vida simplemente refleja el ideal del hombre perfeccionado, el ideal que Adán quería perseguir, de llegar a ser un hombre ideal. De la misma manera también el árbol de la ciencia de bien y el mal era un símbolo para Eva, que Eva como mujer también deseaba alcanzar su perfección. Y el fruto tiene algo que ver con Eva y también con Adán. Y vamos a ver que la serpiente era sencillamente pues, un ángel, un arcángel, que Dios había puesto en el jardín del Edén, que era como el tutor, el mentor para Adán y Eva, mientras que estaban creciendo a la madurez. Y que entonces, ¿qué nos dice esta historia? Que Dios les dio un mandamiento a Adán y Eva que consistía en que no comieran de ese fruto, porque si no morirían sin remedio. La serpiente, pues ya hemos visto que es un ser espiritual, un ángel, es una criatura creada por Dios, y todo lo que Dios crea es bueno. Entonces, en esencia, el ángel era bueno, no malo. Podía conversar con el ser humano, por tanto era un ser espiritual y además conocía el mandamiento de Dios. Y aquí nos explica, nos habla en diferentes versículos de la Biblia de cómo cayó este ángel rebelándose contra Dios. En Isaías 14:12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono? En el Apocalipsis también se les escribe como el gran dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que tentó en el jardín del Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Entonces la serpiente representa a un arcángel creado bueno por Dios, pero que luego se rebela contra él y se convierte en el ángel malo que ha llegado a conocer, se ha conocido como Satán. Ahora vamos a ver en qué consistía realmente ese pecado, cuál era su naturaleza. No era realmente comer un fruto, porque como el Dios de amor que acaba de crear a sus primeros hijos iba a crear un fruto atractivo, envenenado, y decirle a sus hijos: no comáis ese fruto porque vais a morir. Ningunos padres harían eso con sus hijos, de hacer un pastel muy goloso, atractivo, y poner veneno dentro, meterlo a la nevera y decir a los niños: no comáis de eso porque y nos vamos y vais a morir. No tiene ninguna lógica. Entonces, realmente lo que nos quiere decir este relato es que algo muy grave ocurrió, que introdujo el egoísmo, el amor egoísta en la vida humana. ¿Cuál era ese pecado del ángel? Hay una referencia en Judas 1:6-7 que dice: y a los ángeles que no guardan su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza.
y el pecado del ser humano, como ya hemos visto antes, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se hicieron hojas de higuera y delantales. Todo lo que nos revela aquí el principio divino, que ese fruto que comieron no era un fruto literal, tampoco era simplemente sabiduría o conocimiento, porque ellos iban aprendiendo poco a poco lo que Dios les iba enseñando a través del ángel, y a través de su experiencia con la naturaleza iban adquiriendo conocimiento gradualmente. Entonces se refiere al conocimiento del amor y de una manera muy concreta, que es el amor sexual o la sexualidad. Entonces se refiere a comer el fruto, se refiere a tener una relación sexual, en este caso pues ilícita, no permitida o prematura. Así que podemos decir que de alguna manera esos tres seres, Lucifer, Eva y Adán, usaron indebidamente el amor sexual que debía haberse consagrado dentro del matrimonio bendecido por Dios. Así que observamos dos partes de la caída. Uno que lo podemos llamar la parte espiritual o la caída espiritual, que es cuando Lucifer se acercó a Eva y le tentó, le sedujo para comer el fruto. Eso es lo que se llama la caída espiritual, que se efectuó a través de los cuerpos espirituales de Lucifer, del ángel y de Eva. Por eso hemos visto antes acerca del mundo espiritual, para entender que el ser humano tiene un cuerpo real, sustancial, espiritual, aparte del cuerpo físico. Y ese cuerpo espiritual está dotado de todos los órganos que tiene el cuerpo físico y los 5 sentidos. Por lo tanto, cualquier tipo de relación, incluso una relación íntima, sexual, es posible también entre dos cuerpos espirituales. Entonces, esto no era solamente una fantasía que Eva se está imaginando, sino que realmente hubo una relación concreta, sustancial, una unión de amor entre Lucifer y Eva. Y luego también hubo la parte física, que es cuando Eva se dio cuenta que había pecado y perdió su relación con Dios, se sintió lleno de inseguridad, de miedo, y viendo que Adán era todavía puro, pues, y adquiriendo el conocimiento, la sabiduría de que él iba a ser su marido destinado, pues pensó que podía restaurar su posición ante Dios a tener una relación con Adán. Entonces, con las mismas artimañas que ella había aprendido de Lucifer, fue también a seducir a Adán en comer ese fruto, en tener una relación sexual. Bien, si Adán se hubiese negado, si hubiese sido fiel al mandamiento de Dios, hubiese dicho, no, Dios nos ha dicho que esto en concreto no lo podemos hacer. Entonces, no había sido tan grave, porque él podría haber crecido hacia la perfección y como un hombre perfeccionado, él podría haber restaurado fácilmente a los dos, a Eva y a Lucifer. Sin embargo, él también accedió y finalmente cayó también. Y eso fue realmente el acto más grave, porque ya ahí sí se concretó una relación biológica y un linaje concreto se estableció en ese momento. Realmente podemos imaginarnos en Dios que está viendo todo esto y que de alguna manera no podía hacer nada para evitarlo. Lo único que
podía hacer es lo que ya había hecho, es dar ese mandamiento y darle un voto de confianza en que Adán y Eva podían entender que era su responsabilidad rechazar cualquier tipo de relación ilícita y que tenían que mantenerse puros hasta llegar al matrimonio, que era lo que realmente Dios deseaba, que una vez que ellos hubieran madurado y cumplido esa primera bendición, esa unión vertical con Dios, entonces Dios les había podido bendecir el matrimonio y a partir de ese momento realmente podían tener todo tipo de relaciones sexuales sagrados dentro de la esfera del amor de Dios. Bien, me gustaría dejarlo aquí por ahora y en el siguiente vídeo vamos a continuar con la caída. Pues hasta luego, nos vemos después.